Hola, buenas noches. Por favor, ¿me pueden confirmar en el chat si me escuchan bien? Listo, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta noche. Hoy vamos a tener un espacio demasiado especial donde vamos a conocer muchísima información de interés, vamos a poder aclarar muchas dudas y la persona que nos va a acompañar esta noche tiene absolutamente todo el conocimiento para brindarnos la mejor información y poder aclararnos cualquier tipo de duda que tengamos, sobre todo el efecto de los antioxidantes en el estrés celular. Entonces, súper atentos, vamos a hacer varios acuerdos, entre esos, por favor, estar muy pendientes del audio para que no se nos vaya a activar y no interrumpamos a la persona que nos va a acompañar en la noche de hoy. Para mí es un gusto poderles presentar a esta persona. Ella es bacterióloga y laboralista clínica, especialista en administración de la salud, con experiencia en investigación de estrés oxidativo y sustancias antioxidantes. Inició en GanoExcel hace 7 meses, pero conoce el Ganoderma lucidum aproximadamente a raíz de una pasantía en investigación que realizó en la Universidad de Brasil. Es una empresaria tradicional demasiado exitosa, comprometida, siempre dispuesta a servir y ayudar a las personas en lo que pueda. Y como les decía hace un momento, cuenta con todo el conocimiento para transmitirnos la mejor información. Entonces, para mí es un gusto dejarlos en compañía de Mayra Muñoz. Mayra, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Dayana. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Espero que me estén escuchando bien. ¿Me confirman, porfa? Sí, Mayra, se te escucha perfecto. Perfecto. Para mí es un placer poderles hablar desde la experiencia científica del Ganoderma. Y es algo que hace muy poco iniciamos, como les decía Dayana, yo conozco el Ganoderma hace aproximadamente 8 años y no fue por GanoExcel como tal. Fue debido a una investigación científica que hice en la Universidad Luterana de Brasil y de manera indirecta terminé conociendo de este hongo, viendo desde la parte tanto teórica como experimental los efectos reales del Ganoderma. Y muchos años después, hasta el año pasado, me encuentro con la fortuna de que estaba al acceso de todas las personas, lo cual me pareció una idea increíble y fantástica, y que para mí es un placer y es de gran pasión el poderles contar acerca de esto, porque es ya desde la parte científica. Y yo siempre les digo, bueno, muchas veces hablamos de que el ganoderma regula la presión, regula la diabetes, pero ¿qué es lo que hace en la célula para que regule todas estas sustancias y podamos tener beneficios en la salud? Traté de ser un poco cuidadosa al momento de traerles la información, porque obviamente es una información un poco técnica, y traté de traerles como lo principal para que podamos entender por qué son tan importantes los antioxidantes y qué pasa desde nuestra célula para que se genere el estrés oxidativo y el origen de las enfermedades. Entonces, les voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si la están viendo. Estamos viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces esta capacitación, este entrenamiento, lo titulé El efecto de los antioxidantes en el estrés celular o en el estrés oxidativo, que es básicamente lo mismo. ¿Qué pasa en nuestra célula básicamente? Listo. Todas las enfermedades se generan por un desequilibrio. Es algo que yo siempre recalco mucho, y es que cuando nuestro cuerpo, nuestras celulitas no se encuentran en un adecuado equilibrio, pues se da origen a muchísimas enfermedades y que nosotros también les contribuimos para que se desarrollen. Pero ¿cómo se produce en realidad la enfermedad? Se produce a partir de algo que se llama estrés oxidativo o estrés celular. ¿Qué es ese estrés oxidativo? Es esa exposición que tienen las células a una producción muy alta de unas moléculas que le pueden generar daño, y que cuando esa producción se concentra tanto, se pueden generar daños tanto reversibles como irreversibles en la célula, desarrollando enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer, por ejemplo.
cualquier célula puede ser sometida a ese estrés oxidativo y obviamente cualquier tejido por ende, pues puede verse afectado. ¿Qué pasa y cómo se genera ese estrés oxidativo? A partir de los radicales libres. Pero ¿cómo nacen los radicales libres? Resulta que ese descubrimiento de los radicales libres es muy reciente en realidad, no es algo que lleve muchos años, solamente desde los años 70 se empezó a tener un interés científico acerca de estas moléculas. Y en realidad ese interés nació por profesionales en el área de la radiación y la preservación de los alimentos. ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros tomamos, por ejemplo, una fruta como la manzana, la mordemos, y la dejamos expuesta al aire, pues ella empieza a cambiar de color, se vuelve como negrita. ¿Qué pasa? Se oxida, es decir, que es afectada por unas moléculas. Entonces, ahí empezaron a darse cuenta que esos fenómenos que se daban en esos alimentos se debía a esas moléculas llamadas radicales libres, de las cuales les hablaré un poco más detalladamente más adelante. Pero mucho más adelante empezaron los químicos, biólogos y físicos a interesarse por esos radicales libres porque hacían parte de otros procesos a nivel ambiental. Y muchísimo más adelante, que es lo más reciente, fue en el campo de la medicina, en el cual los científicos se dieron cuenta que los radicales libres no estaban solamente en el ambiente, no estaban solamente relacionados con la radiación ultravioleta o los rayos X, ni con los alimentos, sino que también ellos eran una causa muy importante del desarrollo de las enfermedades y a partir de ahí se empezó a interesar sobre estas moléculas, sobre los procesos de oxidación en la célula, que ya les explicaré qué es, y a partir de más adelante, en los años 70, pues empezó una investigación muchísimo más fuerte en el campo de la medicina, detectando unos avances científicos impresionantes. ¿Qué pasa con un radical libre? Un radical libre es una molécula que se produce de manera normal en nuestro cuerpo. Es algo inevitable que se va a producir. Y además de eso, existen de manera independiente, es decir, ellos no necesitan de nada para poder existir. Básicamente, ¿qué es un radical libre? Es un átomo, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, pero que en su último orbital o en su en su última órbita tiene un electrón impar, puede tener uno o varios, es decir, un electrón que se llama desapareado porque no tiene un compañerito. Y además de eso, son moléculas que tienen unos periodos de vida muy cortos, pero entre más corto es el periodo de vida, muchísimo más dañino puede llegar a ser. Entonces es inversamente proporcional o indirectamente proporcional el tiempo de vida al daño que puede generar en la célula. ¿Cómo se forman estos radicales libres? Existen muchos mecanismos. Primeramente por la radiación, como les decía, pues los primeros en investigarlos fueron los profesionales involucrados en este ámbito, porque se empezaban a formar a partir de los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, reacciones de óxido-reducción, que son reacciones químicas en el cual hay intercambio de electrones, y procesos enzimáticos, pero principalmente se dan por una interacción entre las moléculas en el cual permite el robar o el adicionarle electrones a otra molécula. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, ese proceso de oxidación o reducción que se presentan en las moléculas es: oxidación es que pierdo los electrones que tengo, reducción es que puedo ganar más electrones de los que tengo. ¿Qué pasa con eso? Cuando hay un radical libre, lo que él hace es buscar la manera en cómo estabilizarse, es decir, buscar la manera en cómo le puedo robar un electrón a otra molécula para poder estabilizarme y poder ser una molécula estable. Básicamente eso es lo que hace el radical libre. Pero además de eso, ¿qué sucede? Que cuando él está buscando el robar ese electrón para hacer una molécula estable, lo que hace es que empieza a robarle esos electrones a otras moléculas y las empieza a convertir en radicales libres, porque entonces esas moléculas quedan con electrones impares. Entonces es una reacción en cadena. Yo le robé a este, me estabilicé, pero este quedó como radical libre. Este le robó al compañero, se estabilizó, pero el compañero quedó como radical libre. Entonces, no solamente son las fuentes externas, sino que cuando se producen radicales libres, se produce una cadena, una secuencia que produce muchísimos más en el cuerpo.
Los radicales libres se producen de muchas maneras, se pueden producir de cualquier material, en especial de bromo, nitrógeno, cloro, fósforo y oxígeno. En el oxígeno nos vamos a centrar porque es el material más común al cual nos encontramos expuestos todos los días. Pero resulta que el oxígeno, aunque es una molécula indispensable para la vida, tiene un doble perfil. ¿Qué quiere decir? Primera parte, el oxígeno es el elemento químico más abundante del mundo, está en el 53.8 de la corteza terrestre y se encuentra combinado con otros elementos. Por ejemplo, en la litosfera, o sea, como en la arena, está con el silicio, está combinado con el hidrógeno formando el agua de los ríos, los lagos, los mares, y en la atmósfera está de manera gaseosa, o sea, por donde lo miremos estamos en contacto con oxígeno todo el tiempo. Pero resulta que, como les decía, aunque es imprescindible, puede llegar a ser muy tóxico en altas concentraciones cuando está por encima de los niveles normales y puede generar daños muy graves en la célula, incluso llegándola a matar. Pero resulta que a partir de esta molécula de oxígeno se producen unos radicales libres. Esos radicales libres se llaman especies reactivas de oxígeno o EROS. ¿Qué pasa con esos radicales libres? Que esas especies reactivas de oxígeno pueden formar unos que pueden ser radicales libres y otros que no, pero que pueden generar daño. El oxígeno, al ser una molécula tan abundante y es una molécula que no se combina tan fácil con otras, al generar radicales libres pueden ser muy dañinos y altamente reactivos. Ojo, no todos los radicales libres son dañinos y es algo que ya les voy a contar. Pero además de eso pueden generar daños en las células, en todo lo que es su membrana plasmática, como en todo su alrededor, en la estructura principal de la célula. Además de eso pueden quitarle esos electrones a otras moléculas como las proteínas que están en la célula, pueden dañar el ADN, que es como el código, el manual de instrucciones de la célula, y se ha detectado que estas especies reactivas de oxígeno tienen un importante papel en el desarrollo de enfermedades como el VIH, el Alzheimer, el Parkinson, la artritis reumatoidea y hasta cirrosis y en otras muchísimas enfermedades. Entonces, no es solamente el que, por ejemplo, en el caso del VIH nos contagiamos con un virus, sino que además de eso, estos radicales libres ayudan al desarrollo de esa enfermedad y la potencian de tal manera que empiecen a ver sus efectos muchísimo más rápidos. ¿Cómo se producen esos radicales libres? A partir también del oxígeno. Muchos procesos celulares normales, como el generar energía en la célula, producen esos radicales libres. Pero resulta que en un organelo, en una partecita de la célula, como en un funcionario, en un soldadito de la célula llamada mitocondria, allí se produce toda la parte de procesamiento para generarle energía a la célula y obviamente generar energía a los tejidos, a los órganos y al cuerpo humano. Pero allí se produce un radical libre llamado superóxido. Resulta que existen muchos radicales libres y les voy a nombrar como los principales, tanto buenos como los que están involucrados en cada enfermedad. Ese radical superóxido es el más abundante que existe en la célula y es excelente porque resulta que él interviene en un proceso de nuestro sistema inmunológico que es en el de destruir a las bacterias. Entonces nos ayuda a tener una respuesta muy fuerte frente a nuestro sistema inmunológico. Pero resulta que también, por otro lado, al producirse este radical libre, se produce uno dañino que se llama el óxido nítrico. Y lo que hace es que genera unos daños impresionantes porque en muchísimas enfermedades que hay inflamación, potencia esas inflamaciones de tal manera pues que altera muchísimos tejidos. Además de eso, pues como les decía, ayuda a combatir la parte de bacterias y de respuesta en el sistema inmunológico. ¿Cuáles son esos principales factores externos de producción de radicales libres o especies reactivas de oxígeno? Muchos. Yo siempre pongo esta imagen y es una de las imágenes que yo tengo en la publicación científica acerca de este tema. Y es que existen muchísimas fuentes. Estas son unas pocas. Consumir un acetaminofén nos produce radicales libres por oxígeno. Tomarnos un ciprofloxacino, que es utilizado principalmente
para las infecciones urinarias, también nos produce radicales libres de oxígeno. Los antidepresivos, los antidiabéticos como por ejemplo la glibenclamida y la metformina. No con esto digo que es que no los podamos consumir, claro está, pero pues les estoy mostrando es que son fuentes de producción de radicales libres. Hacernos una radiografía, el exponernos a la luz del sol, por ejemplo, la contaminación del ambiente, el tabaco, el hacer ejercicio intenso también produce radicales libres y hasta el contacto incluso con ciertos metales. Aquí está un poco más resumido, entonces, ¿qué pasa? Existen medicamentos, antibióticos, el cigarrillo, el estrés incluso produce muchísimos radicales libres porque este ayuda a someter a unas condiciones extremas a nuestro cuerpo. ¿Me confirman si me escuchan, porfa? No. Por aquí nada. ¿Me confirman? ¿Aló? Sí, sí se escucha, doctora. Sí, es un médico. Perfecto, es que aquí me apareció un letrero como si no se estuviera escuchando, entonces les estaba preguntando. Mayra, se te Bueno, entonces fue seguimos. la pantalla. Listo, espérenme un segundito porque no sé qué pasó. Dale, perfecto. Entiendo qué pasó con esto. Ya estamos solucionando el tema del sonido en la pantalla. Ya en unos minutos volvemos a retomar toda la charla. Entonces, por favor, esperamos unos minuticos y ya seguimos.
Bueno, equipo, ya estamos esperando para resolver pues lo que se presentó. La tecnología a veces molesta un poco, pero pues ya estamos intentando resolver todo para poder continuar con la charla. Me parece que es un buen momento para que las personas que hasta el momento vayan teniendo dudas, pues las puedan ir anotando, las podamos tener presentes para aprovechar la información que ella nos va a poder seguir brindando y al final del espacio poder solucionar todas las dudas que tengamos. Entonces ya unos minuticos y seguimos con el espacio. Aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Mayra. Perfecto. O no sé qué pasó con el internet y se cayó por un momento y me cerró todo. Listo, no, no te preocupes, qué gusto poder seguir escuchándote. Listo, vale. Entonces les voy a compartir nuevamente la pantalla y continuamos. Bueno, estamos viendo la pantalla. Aún no, está cargando, pero aún no la podemos ver totalmente. Ok, ¿me confirmas, porfa, cuando la estén viendo? Listo, Mayra, ya podemos ver tu pantalla y te escuchamos muy bien. Perfecto. Entonces, como les decía, por ejemplo, el estrés es una de las principales causas de radicales libres, porque nos somete a condiciones muy extremas y así como nosotros nos sentimos de pronto cargados y en desequilibrio, la célula se siente igual. El reestrés es el causante de enfermedades tan comunes hoy en día como por ejemplo la migraña, el reflujo, los problemas de colon y hasta la gastritis. No sé si a muchos de nosotros nos pasa que cuando nos estresamos empezamos a sentir el dolor de cabeza, la tensión muscular, los dolores gástricos, la inflamación del colon. Todo eso se genera porque el estrés ayuda a una alta producción de radicales libres. Cuando nos infectamos con virus o bacterias, también se generan radicales libres. Las radiaciones, por ejemplo, del celular, de los equipos electrónicos, cuando dormimos con ellos al lado de la cama, el televisor, por ejemplo, también genera radicales libres. Los productos de limpieza como el hipoclorito o el límpido, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de productos porque al inhalarlos se generan radicales libres, las radiaciones ultravioletas, la contaminación, la comida procesada como los embutidos, el no dormir, por ejemplo, o el dormir muy poco, genera radicales libres. Entonces, sí ven que son muchísimas las fuentes a las que nos encontramos expuestos. Pero resulta que aquí les voy a contar básicamente de 3 fuentes solamente que producen radicales libres y cuáles producen y por qué son tan importantes. Resulta que la radiación, como ustedes se dieron cuenta desde el inicio, siempre ha tenido un papel muy importante frente a la producción de radicales libres. Y la radiación tiene un papel fundamental, sobre todo en enfermedades como el cáncer de piel. Por ejemplo, la gente dice, sí, es que el sol produce cáncer de piel. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace en la célula para que se produzca cáncer de piel? Básicamente, cuando nuestras celulitas de la piel se encuentran expuestas a la radiación ultravioleta y no nos aplicamos, por ejemplo, el protector solar para crear como una barrera que no dañe nuestra célula, las radiaciones ultravioletas llegan directamente a esa célula y se produce un radical libre llamado oxígeno singlete. Ese radical libre llamado oxígeno singlete se produce y empieza a dañar el ADN celular, es decir, daña el código o el manual de instrucciones de la célula y lo que hace allí es que ella empieza a funcionar mal y puede aparecer el cáncer de piel. Este radical libre es altamente reactivo, o sea, es altamente dañino y además de eso se puede combinar súper fácil con cualquier otra molécula, con proteínas, con lípidos, se puede pues combinar muy fácil y modificar muy fácil.
Adicional a esto existe otro que es el cigarrillo. El cigarrillo tiene una mezcla impresionante de componentes, aproximadamente se han detectado 4000, no es solamente nicotina. Pero además de eso, ¿qué pasa cuando nosotros fumamos o estamos al lado de una persona que está fumando? Cada vez que esa persona respira el olor a cigarrillo o inhala fumando cigarrillo, se producen 100 billones de radicales libres a los que sometemos a nuestra célula. O sea, es una cantidad exorbitante por cada vez que fuman o que por cada vez que nosotros estamos al lado siendo fumadores pasivos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que sometemos a nuestro cuerpo unas cantidades impresionantes de radicales libres y a veces no queremos enfermarnos. Las personas o nuestros abuelos cuando cocinaban con fogones de leña también producían esta cantidad de radicales libres. Por eso es que ellos, casi todos, ya empiezan a sufrir de enfermedades pulmonares como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o incluso cáncer. Porque es que mire que a su cuerpo producía muchísimos radicales libres a raíz de esas cosas tan sencillas como el cocinar con un fogón de leña o el fumarse un cigarrillo. Además de eso, el cigarrillo produce otros elementos y puede producir un radical libre bastante importante que se llama el peróxido de hidrógeno. Nosotros conocemos el peróxido de hidrógeno de una manera un poco comercial, pero básicamente ese peróxido de hidrógeno es un radical libre que puede atravesar por completo la membrana celular y además de eso, no bastando con producir peróxido de hidrógeno, el cigarrillo produce el radical libre que les mencioné en la parte de arriba, el oxígeno singlete, que como les decía también es muy dañino, y no bastando con eso produce el peorcito de todos, que se llama el radical hidroxilo. El radical hidroxilo es impresionantemente dañino. Es lo peor que puede existir dentro de radicales libres, porque puede dañar cualquier parte de la célula, la que sea. Puede dañar los lípidos, o sea, la parte externa de la membrana celular, que está compuesta por lípidos y proteínas, por ejemplo. Puede dañar ese código genético de la célula, puede hacer 1000 estragos en la célula. Además de eso, es un radical libre que vive muy poquito tiempo. Entonces, como vive tan poquito tiempo, puede generar demasiado daño. Y que no bastándole con todo el daño que hace, pues adivinen, nuestro cuerpo solito no lo puede eliminar. No existe nada en nuestro cuerpo que solo se pueda eliminar. Entonces es un radical libre que va a costar muchísimo para poderlo sacar y que no nos genere daños. Y este está involucrado en el cáncer. Entonces es algo como para preocuparnos, ¿cierto? Adicional a eso existen otras fuentes como los analgésicos y con esto vuelvo y les repito, no es que no tomemos el analgésico si nos lo manda el médico, no, lo que pasa es que tenemos que contrarrestar el efecto, que es lo que les voy a contar más adelante. Analgésicos como el acetaminofén, el ibuprofeno, el naproxeno, el paracetamol, puede, por ejemplo, en el caso del paracetamol, generar toxicidad en altas concentraciones en el hígado. Pero para eliminar esa toxicidad generada por esos radicales libres, la única manera de contrarrestar ese efecto es consumiendo antioxidantes. ¿Qué pasa con los radicales libres y especial con el radical hidroxilo? Básicamente pueden hacer muchísimos estragos en el ADN. Devolviéndonos un poquito al colegio, el ADN son unas hélices o un código genético donde está toda la información en cómo la célula tiene que funcionar. Es como un libro. Ese radical libre lo que llega y hace es, en estas bases, en esas uniones que hay en medio de estas hélices, él puede llegar y atravesarlas y romperlas todas como se le antoje, puede intercambiarlas o incluso puede generar mutaciones. Es decir, para hacer un poco más claro, es como si ustedes cogieran un libro y le arrancaran 5 hojas. ¿Qué pasa? Pues la historia ya no la vamos a poder saber bien, ¿cierto? Eso pasa con el ADN celular. Le arranca, lo rompe, los cambia de tal manera que la célula empieza a funcionar de una manera inadecuada y aparecen enfermedades como el cáncer, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa alta concentración? Pues se genera ese estrés oxidativo. El estrés oxidativo, ¿qué es? Un desequilibrio, como les decía al inicio. Es un desequilibrio entre los antioxidantes que tiene mi cuerpo y los radicales libres que éste está produciendo. ¿Cómo se genera ese desequilibrio?
porque aumenté la producción de radicales libres, por ejemplo, porque fumé, porque me estresé, porque no dormí bien, porque me comí todas las noches una hamburguesa, porque vivo pegada al celular y no me despego ni un solo instante, porque estoy bebiendo muchísimo alcohol, porque vivo todo el tiempo bronceándome, por ejemplo. Y nuestro sistema antioxidante no lo equilibra, no lo alimentamos con antioxidantes. O puede ser que en uno de esos episodios, por ejemplo, que me dio una gripa, que mi sistema inmunológico también se deterioró, pues se disminuyó nuestro sistema antioxidante y la concentración de radicales libres es mucho más alta. Entonces es allí donde esa alta concentración empieza a someter a esas condiciones extremas a la célula. Básicamente, y para resumir, ¿qué sucede acá? Existen los antioxidantes y los radicales libres. Donde dice ROS son los radicales libres o especies reactivas de oxígeno, que es lo mismo. Si aumenta los radicales libres, hay estrés oxidativo. O sea, cuando la concentración de radicales libres es más alta, hay estrés oxidativo. O sea, mi célula se está enfermando. Pero si hay una mayor concentración de antioxidantes, yo voy a tener salud. En resumen, es eso. Tomé estas dos enfermedades que son muy comunes hoy en día, que son el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. ¿Qué pasa en el cáncer? Primero, pues el cáncer se puede desarrollar de muchísimas maneras. Uno puede ser factores genéticos, por ejemplo, puede ser factores como el fumar mucho, puede ser factores como el exponerme mucho tiempo al sol, el no tener buenos hábitos de vida saludable, el estar en contacto con radiaciones, el no tener dietas saludables, todo eso me ayuda a generar cáncer. Y es una interacción entre de pronto mi código genético y todo lo que yo le estoy contribuyendo. Es decir, si en mi familia hay antecedentes de cáncer y yo tengo una dieta terrible que solamente como alimentos procesados, pues le estoy contribuyendo para que el cáncer se genere, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que en este cáncer, como les decía, por ejemplo, radicales como el hidroxilo se producen y él está presente en todas las etapas del cáncer. Cuando yo tengo, por ejemplo, un antecedente de cáncer en mi familia y yo tengo el gen que desarrolla el cáncer, el radical hidroxilo es muy vivo y lo que hace es activar a ese gen para que produzca cáncer. Entonces, lo ayuda como a despertarlo para que ayude a producir cáncer, ayuda a que las otras células se sigan enfermando para que sigan produciendo el cáncer y el tumor, las ayuda para que se expandan y genere metástasis. Entonces, en todos los estadios del cáncer va a estar presente el radical hidroxilo. Además de eso, como les decía, pues él puede dañar toda la parte del ADN, del código genético de la célula, y todos esos daños, todos esos productos que puedan quedar ahí en la celulita de ese daño, pues también atribuye para que se generen esas mutaciones y haya cáncer. En las enfermedades neurodegenerativas existe un papel impresionante de los radicales libres. No es que las enfermedades neurodegenerativas se van a generar porque sí, en realidad, aunque no existe una causa específica, sí se ha detectado que la presencia de ciertos radicales libres ayuda al desarrollo de estas enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, que con la edad avanzada pues ayuda a que se desarrollen mucho más fácil. Ojo a esto, ¿cómo se producen esos radicales libres? El cerebro consume demasiado oxígeno, es el órgano que más oxígeno consume, por lo tanto es el órgano que más radicales libres produce. ¿Qué pasa? Que cuando el cerebro cumple sus funciones normales, puede producir esos radicales libres en base de oxígeno. Además de eso, cuando se presentan esos radicales libres, pues lo que ayuda esos radicales libres dentro del desarrollo de estas enfermedades es que estimulan a las células para matarlas, es decir, matan las neuronas y por eso la gente empieza a perder la memoria, empieza a perder el movimiento voluntario de sus extremidades. Entonces, démonos cuenta que no es solamente un desarrollo de, sí, el Alzheimer al final van a terminar perdiendo la memoria, no, sino que en realidad tiene un origen muy chiquitico, que es a partir de una molécula muy dañina, que puede empezar a matar las celulitas para que éstas se destruyan y la gente empiece a perder sus funciones normales. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que nosotros tenemos un sistema antioxidante. No estoy hablando de un sistema fisiológico, o sea, ni el circulatorio, ni el inmunológico, no. Es un sistema, digámoslo, celular. Es un sistema antioxidante que es como nuestro sistema de defensa para controlar esos radicales libres y que no nos generen daños a aquellos que generan daños, porque como les mostré, pues no todos son tan dañinos.
Esos antioxidantes son unas moléculas demasiado generosas que lo que hacen es regalar electrones para poder controlar a esos radicales libres. Existe un sistema antioxidante enzimático y no enzimático. ¿Qué pasa con el enzimático? Es como esa primera línea de soldados que nos van a defender de esos radicales libres y lo que hacen es ayudar a conformar enzimas, proteínas para que nos defiendan de esos radicales que se están produciendo. Pero el no enzimático es el que el cuerpo no produce y nosotros tenemos que ingerirlo, es decir, incluirlo dentro de nuestra ingesta. ¿Como cuáles? Las vitaminas como el complejo B, la vitamina C que cuida toda la parte externa de la célula de estructura de la membrana celular, la vitamina E que nos ayuda en las alteraciones neurológicas, por eso hay que consumirla también, está asociada en la prevención del cáncer, de inflamaciones y desórdenes neurológicos, porque ayuda a controlar radicales como el hidroxilo. Recuerden que les dije que ese radical nosotros no somos capaces de eliminarlo solo. Entonces, antioxidantes como la vitamina E lo ayuda a controlar y a eliminarlo también. Pero existen unas moléculas muy particulares y aunque existen muchísimos antioxidantes, hoy les quiero hablar de estos que son los polifenoles. Allí hay dos muy importantes, los taninos y los flavonoides. Los taninos y los flavonoides son como dentro de la escala de antioxidantes los más, o sea, los superiores, los más duros, los que eliminan todo. Esos taninos, por ejemplo, ayudan a prevenir ese daño que esos radicales tan fuertes como el hidroxilo pueden generar en el ADN. ¿Dónde encontramos taninos? Por ejemplo, en las uvas, en el vino tinto. Y flavonoides que lo que hacen es barrer esos radicales libres para que, como el oxígeno singlete y el hidroxilo, para que no generen esos daños ni en la membrana ni en el ADN. Pero dentro de esos flavonoides quiero hablarles de alguno que es muy importante para mí y ya les voy a contar por qué, y se llama la quercetina. Esta quercetina es un antioxidante muy efectivo en el tratamiento de alergias, de prevenir el envejecimiento y de controlar patologías como el cáncer. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una dieta rica en flavonoides, lo que hacemos es ayudar a controlar esa presencia de cáncer, evitar el riesgo a tener cáncer y además de eso han sido objeto para la creación de muchísimos medicamentos. Mucha gente me dirá, bueno, pero si usted viene a hablar de Ganoderma, ¿qué tiene todo que ver con Ganoderma y cómo así que usted lo investigó? Bueno, este es un certificado desde el año 2012 en el cual en la Universidad Luterana de Brasil, en el estado de Río Grande del Sur, yo hice una pasantía durante 4 meses como requisito pues para poder graduarme como bacterióloga, en donde hicimos una investigación de la quercetina, que fue de las que acabé de hablar, en el estrés oxidativo generado por una sustancia que ayuda en la parte automotriz y que está también en el ambiente, que genera toxicidad y cáncer en el hígado. Entonces, allí, y este fue el punto en el que conocí el Ganoderma lucidum. ¿Por qué este fue el punto vital? Porque resulta que para nuestra fortuna, el Ganoderma lucidum tiene todos los antioxidantes que les acabé de mencionar. Tiene vitamina B, tiene vitamina E, tiene vitamina C, tiene las vitaminas del complejo, tiene taninos, tiene flavonoides, esos super antioxidantes que les acabo de mostrar que nosotros necesitamos consumir para controlar esos radicales libres que nos pueden llevar a tener un cáncer. Esos super antioxidantes los tiene el Ganoderma lucidum. Entonces resulta que en esta investigación, dentro de todo este proceso y en la participación de otras investigaciones alternas, empecé a ver cómo componentes empezaban a generar esos alivios en una experimentación animal que hicimos con ratas. La gente dice, pues de pronto que les parece muy cruel, pero es una manera de poder generar avance científico. En Brasil, en realidad ellos son potencia en este tipo de estudios de estrés oxidativo, es decir, de mirar desde lo más pequeño cómo se genera la enfermedad y ver, por ejemplo, los flavonoides cómo actuaban, de ver que sí generaban ese alivio de una cirrosis en un ratón, pues hace ver que estos flavonoides que están dentro del Ganoderma lucidum también pueden ser beneficiosos para nosotros y por ese motivo también generan excelentes beneficios en patologías como el cáncer.
Los antioxidantes son una sustancia que forma parte de muchísimos alimentos. Existen en muchísimos alimentos, pero principalmente, y es algo en lo que yo hago énfasis, están en frutas y verduras, pero están en otros tantos. ¿Qué pasa? Que la industria farmacéutica y la medicina se han centrado muchísimo en ellos porque vieron que la medicina tradicional se está quedando un poco corta en muchísimas terapias y han buscado la manera de tener una alternativa y poder complementar esos tratamientos tradicionales. Y han empezado a investigar esos antioxidantes porque tienen una estructura bastante importante y unos compuestos significativos como lo son los terpenos, que los tiene el Ganoderma lucidum, los taninos, que los tiene el Ganoderma lucidum, los fenoles, que los tiene el Ganoderma lucidum, y cafeína, que para nuestra fortuna, pues está dentro de un vehículo con cafeína, es decir, que lo tenemos todo. En resumen, ¿qué pasa con el radical libre? El radical libre busca robar electrones y el antioxidante lo que hace es entregárselos para que éste se vuelva una molécula tranquila y estable y sea beneficiosa para el cuerpo. Pero resulta que ¿por qué es tan importante el Ganoderma lucidum en este momento? Hay una categoría de alimentos que se llaman alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son aquellos que brindan beneficios para la salud y para la nutrición. O sea, además de que nos dan beneficios a nuestro cuerpo, nos nutren. Ayudan a reducir el riesgo a tener ciertas enfermedades, a presentarlas. Y además de eso, sus compuestos son los que les dan esas propiedades tan benéficas para nosotros. Cualquier alimento o parte de alimento que proporciona beneficios a nivel metabólico o fisiológico en nuestro cuerpo y es seguro para el consumo humano y que tiene un respaldo científico y que además de eso nos ayuda a prevenir enfermedades y satisface requerimientos nutricionales, se llaman alimentos funcionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Ganoderma lucidum es un alimento funcional porque nutre y genera beneficios para la salud. ¿Qué pasa con el Ganoderma lucidum? Para las personas de pronto que no lo conocen, por si hay invitados o personas que hasta ahora estamos conociendo el producto, el Ganoderma lucidum es un hongo. Entonces la gente dirá, o por lo menos a mí me parecía muy loco en ese momento, hace 8 años, decía, pero ¿cómo uno haría para consumir el Ganoderma? ¿Se lo come? ¿O cómo se hace? O sea, no entiendo. Resulta que el Ganoderma lucidum es un hongo silvestre, no es fácil de conseguir, tiene 200 variedades, pero existen unas que son muy potentes para el cuerpo humano y que han sido objeto de investigación. De esas potentes tomaron las 6 más fuertes e hicieron un híbrido. Nuestro investigador, el señor Leao Sun Sen, hizo un híbrido y sacó el extracto hidrosoluble de Ganoderma, creando en este extracto una potencia antioxidante significativa de 154 antioxidantes. Esos antioxidantes no existen en otro alimento, es decir, ningún alimento es tan completo como el Ganoderma lucidum, ni ningún alimento tiene tanta cantidad de antioxidantes como tiene el Ganoderma lucidum, y que como les decía, también tiene 200 nutrientes, es decir, que nos va a aportar propiedades nutricionales. ¿Cuáles son los compuestos de Ganoderma lucidum? Tiene polisacáridos, tiene proteínas, tiene germanio orgánico, tiene vitaminas, que era algo que les decía ahorita, tiene adenosina, nucleósidos y nucleótidos, que ayudan también en la reconstrucción del ADN, y tiene terpenoides, o sea, terpenos, que como les decía ahorita, es un elemento muy importante dentro de los antioxidantes y que ha sido objeto de investigación porque también están involucrados dentro del control de enfermedades tan crónicas como el cáncer. Tiene muchísimos beneficios, es antiinflamatorio, es antibacterial, ayuda en el proceso de defensa frente a la infección de virus y bacterias, da energía de manera natural, ayuda a reducir colesterol y triglicéridos, ayuda a reducir los niveles de glicemia, muchísimos beneficios, ayuda a toda la parte gástrica, en la parte nerviosa, a la producción de serotonina para que la gente ya no viva deprimida, triste ni ansiosa, muchísimos beneficios tiene, pero todo eso se debe a todos esos componentes tan impresionantes que él tiene y que están en una escala la más alta, pues, y que nos generan tanta estabilidad en nuestro cuerpo. No solamente se trata de lo que Mayra Muñoz investigó y vio, se trata de lo de más de
1.700 investigaciones que existen que respaldan el efecto de Ganoderma lucidum en muchísimas enfermedades, en todos los tipos de cáncer, en diabetes, en hipertensión, en Alzheimer, en Parkinson, que están publicadas y que las personas las pueden consultar libremente. Eso no está restringido, uno lo puede consultar. De pronto yo digo, los profesionales de la salud que solamente lo leen y lo investigan, o sea, hacen la lectura de estas investigaciones, pues dirán, bueno, sí, es maravilloso, pero el verlo como lo vi yo desde cómo la quercitina, un flavonoide, generaba el alivio de la cirrosis en un ratón, pues era impresionante, o sea, es algo que yo quiero como que ustedes se trasladen a un momento así, y es algo que no le cabe en la cabeza a uno en ese momento de ver cómo algo tan natural puede generarle alivio de una enfermedad tan terrible como un cáncer de hígado, por ejemplo, que puede ser letal. Pero que adicional a eso, yo tengo una publicación científica que se llama El estrés oxidativo, origen, evolución y consecuencias de la toxicidad del oxígeno, que es un artículo de revisión en el cual tomo muchísimos aspectos, pero básicamente me centro en cómo también nosotros podemos prevenir ese tipo de enfermedades. Y que hoy en día tengo el orgullo de poder decir que esta investigación ha ayudado y ha impulsado a que se desarrollen nuestras investigaciones, como las 4 que están ahí, que no son mías, sino que fueron en los cuales utilizaron mi investigación y mi artículo científico para poderlas desarrollar, como la Universidad Javeriana, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en una tesis en una universidad cubana de medicina, y hasta bueno, en muchísimas universidades que utilizaron mi artículo científico para ayudar a desarrollar este tipo de investigaciones. Como les decía, es algo nuevo, es algo que hasta ahora se está investigando y que nosotros tenemos un tesoro así de impresionante en nuestras manos que debemos compartir. Por último, quiero dejarlos con esta frase para que seamos conscientes de que nuestra salud lo vale todo. La primera inversión a la cual le deberíamos poner dinero por medio a nuestra salud. Muchas veces preferimos comprarnos el carro de moda, la ropa de moda, pero nunca le invertimos a nuestra salud. Y la mayor de las locuras es que sacrificamos nuestra salud por cualquier otro tipo de felicidad, por comernos una hamburguesa todas las noches, por tomar excesivamente licor o por fumarnos una cajetilla de cigarrillos al día. Eso no lo vale. Nuestra salud vale muchísimas cosas y en nuestras manos está poderlos prevenir, poder ayudar, el poder compartir este tesoro tan impresionante que tenemos en nuestras manos. Así que esta era la información que les quería compartir el día de hoy y espero que haya sido pues del aprovechamiento de todos ustedes. Mayra, muchísimas gracias por esta información tan valiosa, muchísimas gracias por siempre estar dispuesta a compartir con nosotros todo lo que sabes. Quisiera saber si alguna de las personas que se encuentran con nosotros en este espacio tienen alguna pregunta, si quisieran aprovechar para aclarar alguna duda o resolver algo con Mayra. Por el chat pueden escribir si alguna persona tiene alguna pregunta. No, por ahora. No, creo que todo quedó súper claro. Muchísimas gracias por tu información. Bueno, espero que todos pues hayan podido aprovechar la información que Mayra nos pudo brindar. Ya se pueden comunicar con las personas que les promovió este espacio para cualquier tipo de inquietud. Ay, nos acaba de salir una pregunta. ¿Una persona con cirrosis se puede manejar con Ganoderma? Claro, o sea, la idea cuál es, que es que nosotros no decimos dejen de hacer su quimioterapia o no se tomen sus medicamentos, no, lo que va a hacer el ganoderma es complementarlo, porque es que el ganoderma lo que básicamente hace debido a sus componentes es evitar que haya metástasis, o sea, controlar el crecimiento del tumor o la expansión del tumor para que la quimioterapia también se lo pueda como llevar de alguna manera y cuidar a las células que están bien para que no sean afectadas por la quimioterapia. Entonces, claro que sí que lo pueden manejar sin ningún problema. La verdad, al contrario, o sea, en todos los tipos de cáncer lo pueden utilizar sin ningún problema. Muchas gracias, Mayra. Hay otra pregunta. Nos dicen, ¿tiene alguna interacción con olanzapina?
No genera ningún efecto secundario. O sea, si tomamos Ganoderma, igual puede seguirse consumiendo la olanzapina, y es lo ideal que lo sigan consumiendo. Lo que va a hacer el médico tratante es que al ver la evolución, pues va a empezar a retirar de a poco. Pero para ese tipo de trastornos para los cuales lo están consumiendo, es excelente porque ayudan toda la parte del sistema nervioso. Listo. Otra pregunta. Nos dicen, ¿los productos de Ganoderma pueden ayudar a disminuir los cálculos? Sí, los cálculos biliares, sí, porque ayuda. Primero, los cálculos biliares se pueden producir, por lo menos en personitas como yo, que tenemos colesterol y triglicéridos altos. Por ejemplo, en mi caso es algo hereditario, no es algo que dependa de mi dieta. Entonces, generalmente esos cálculos biliares pueden aparecer por esos excesos de colesterol y triglicéridos en sangre. Entonces, los va a ayudar a eliminar, pero adicional a eso, y algo que yo recomiendo mucho para los cálculos biliares, es no solamente Ganoderma, sino también Cordyceps sinensis. Las cápsulas de Cordigol son excelentes para eliminar tanto cálculos renales como cálculos biliares. Listo, creo que no hay ninguna otra pregunta. Bueno, espero que la información o la respuesta de Mayra las haya podido ayudar a aclarar un poco la inquietud que tenían. Nuevamente, Mayra, muchísimas gracias por tu espacio. Ya se pueden comunicar con las personas que los invitaron a este espacio. Ellos les van a explicar la manera más sencilla cómo podemos garantizar en estos días poder llevar el Ganoderma a nuestra casa en las presentaciones que nos acaba de recomendar Mayra, y lo podemos hacer sin ningún problema. Que estén muy bien y que pasen muy buena noche. Feliz noche.